Si has comprado una flor de Pascua en Navidad y ya llegando enero o febrero se te ha puesto así, toda marchita y un poco desplumada como esta, y quieres recuperarla, quédate en este video que te enseño cómo hacerlo. Bueno, siempre cuando llega la época de Navidad, de diciembre, te venden estas plantas de flor de Pascua súper frondosas con unas hojas enormes, algunas verdes y la mayoría de color rojo y se ven muy bonitas. Pero luego que pasa el periodo de Navidad tienden a ponerse así, ¿ok? Y es por una razón específica, que es que dentro del terreno le colocan una malla que luego vamos a tener que quitarle y que lo vamos a ver en este video, y también que el sustrato no suele ser el mejor sustrato porque no le dan el cuidado que debería tener la planta realmente para que esta planta pueda mantenerse bien y creciendo todo el año para que el siguiente diciembre te pueda dar de nuevo estas flores rojas tan típicas. Entonces te voy a enseñar aquí qué vamos a hacer con esta planta para recuperarla, para que crezca durante el año y para que puedas tenerla el siguiente diciembre de nuevo con sus flores rojas. Bueno, fíjate que si yo la voy moviendo un poco, se le van cayendo las hojas. De hecho, mientras grabo el video se han caído ya bastantes hojas acá, es lo normal, ¿ok? Así que lo primero que vamos a hacer es sacarla de este pote, quitarle esta tierra, y te voy a enseñar algo que le hacen en los viveros, que no le permite crecer sus raíces luego dentro de la maceta, ¿ok? Entonces lo primero, vamos a aflojar un poquito la tierra, ¿vale? Y ya agarrándola por aquí, justamente por la base del tallo, y jalando la maceta hacia abajo, te vas a dar cuenta que ella sale completamente con su tierra de la maceta, ¿ok? Entonces lo que vamos a necesitar es alguna herramienta, una palita, un pico o con las mismas manos para quitarle toda esta tierra que tiene acá compactada, que sería el primer paso, ¿ok? Entonces voy a acelerar el video en esta parte y ahora te muestro qué más vamos a hacer. Ok, una vez que hayamos quitado la mayor parte de la tierra que tiene la maceta, aquí no se ve a simple vista, ok, pero normalmente aquí alrededor de las raíces principales te vas a encontrar una malla que entre comillas es biodegradable y se supone que se debe descomponer dentro de la tierra después que la mata empiece a crecer, pero en la mayoría de los casos no sucede tan rápido y la malla no permite que las raíces se fortalezcan y crezcan y que la planta pueda respirar, ok. En este caso no se ve mucho la malla. Yo te voy a acercar un poco acá para que lo veas, pero por acá hay, no sé si lo ves, un pedazo de esta malla, ¿vale? Que se ha quedado por allí rezagado. Esto lo que tienes que hacer es quitarla por completo, ¿ok? Incluso vas a necesitar en algunos casos cortarla con tijera, ¿vale? Porque está alrededor de todas las raíces. Entonces voy a seguir el proceso de quitar la mayor parte de la tierra, tratando de no dañar las raíces que ya quedan más cerca del tallo, ¿ok? Para poder llegar a esta malla y poderla quitar. Fíjate acá, la malla en mi planta, ella viene por pedazos, ¿ok? Casi no se ve porque, como te dije, es biodegradable y se ha ido ya descomponiendo y está toda totalmente pegada y compactada a las raíces. Entonces hay que quitarle toda esta parte lo más que puedas antes de volver a plantar la planta en su maceta. Mire, esto es un pedazo entero de la malla que no se ve porque está prácticamente compactado con las raíces que quedan de la planta y la tierra, ¿ok? Pero en la mayoría de los casos vas a ver la malla a simple vista. Ok, límpiala bien, ¿ok? Asegúrate de haber quitado toda la malla y te van a quedar prácticamente las raíces expuestas de esta manera, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer, las raíces que veas muy débiles las quitamos y las que están muy largas las picamos un poquito, siempre con una herramienta que hayas previamente desinfectado con un poco de alcohol, ¿ok? Entonces simplemente voy a rebajar ligeramente las raíces, ¿ok? Intentando no dañar las más gruesas que estén buenas. Simplemente para permitirle que logre ramificar un poco más estas raíces y la planta pueda empezar a crecer de nuevo. Entonces, una vez que tengas esto, lo que vamos a hacer va a ser sembrarla, ¿ok? En la misma, yo lo voy a utilizar la misma maceta, ¿ok? Porque de momento la misma maceta me sirve para el tamaño que tiene la planta, pero si ves que la planta está demasiado grande, puedes ponerla en una maceta un poco más grande, ¿ok? Y después que la sembremos, la plantemos de nuevo dentro de la maceta, vamos a tener que hacer una poda porque tenemos muy pocas raíces en este momento y tenemos mucho verde arriba. Entonces la planta va a necesitar mucha energía, va a tener mucha transpiración por la parte de arriba y las raíces son pequeñas y hay que compensar un poco esto, así que vamos a podar la planta
lo vas a ver en unos minutos y esto va a ayudar a que tu planta vuelva a retoñar, a tener nuevos retoños desde abajo y que pueda crecer para el siguiente diciembre. Entonces, lo que vamos a hacer es plantarla en la misma maceta, ¿ok? Yo voy a utilizar, a ver, el sustrato ideal para esto es un sustrato que sea un poquito ácido y que sea bastante permeable. Entonces, lo normal que se suele hacer es mezclar un sustrato universal para plantas de interiores con un poquito de turba. Bueno, un poquito, pues podemos poner mitad y mitad, ¿ok? Para que se haga un poquito ácido el terreno y para que sea bastante permeable. Yo en este caso no tengo la turba, pero tengo un sustrato universal que ya he utilizado para otras plantas de flor de Pascua y me ha funcionado bastante bien porque es bastante drenante, ¿ok? Entonces voy a utilizar el mismo. El sustrato que voy a utilizar te lo voy a dejar abajo en la cajita de la descripción por si quieres comprar el mismo. Vale, entonces básicamente lo que voy a hacer es llenar esta misma maceta donde estaba la planta más o menos hasta la mitad del sustrato universal que tengo aquí y luego vamos a ver cómo plantar la planta. Voy a adelantar esta parte en rápido. Ok, ya he llenado con sustrato universal más o menos a la mitad, un poco más de la mitad. Ok, ahora simplemente voy a abrir un poco el centro. Ok, vamos a abrir un poco acá el centro simplemente con las manos. De manera de hacer un poco de espacio para sencillamente apoyar la planta ahí en el centro y terminarla de llenar con este sustrato universal hasta arriba para que la planta se pueda sostener bien. Ok, de esta forma colocamos la planta dentro del hoyo que hemos hecho en la tierra y simplemente con una mano mantenemos y con la otra vamos agregando más sustrato para que ya la planta se fije al nuevo sustrato. Ok, ponle bastante tierra porque ahorita vamos a compactar solo un poquito, pero vamos a compactar algo y ella va a tender a bajar. Ok, una vez que la tengas así, no te preocupes ahorita si la mata no se sostiene totalmente bien porque como la vamos a podar va a quedar mucho más bajita, ok, pero es importante que compactes un poquito con las manos, no mucho, ok, solo un poquito para que ella pueda establecerse en el nuevo sustrato sin problema. Ok, compactamos así un poquito. Al final vamos probablemente a rellenar un poquito más, pero de momento lo que vamos a hacer es que una vez que la tengas ya de nuevo en la maceta, vamos a podar, ok. Lo que está sucediendo aquí es que estas hojas y flores que tiene arriba ya están prácticamente marchitas y van a quitarle fuerza a la planta para seguir creciendo y no nos va a servir de nada porque ya estas van a terminar muriendo, ok. Entonces lo que nos interesa es que la planta no se concentre con su energía en mantener estas flores que ya están secas y que más bien empiece a concentrar su energía en sacar nuevos retoños. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todos los tallos que tenemos, ok, los vamos a podar, todos. No importa que la planta quede sin hojas porque va a empezar a dar nuevos retoños con las raíces que tiene. Entonces, ¿cómo los vamos a podar? Vamos a contar más o menos entre 2 y 4 nudos. Te vas a poder dar cuenta que el tallo de estas plantas tiene unos nodos o nudos, ok, como los vas viendo acá, ¿vale? Entonces vamos a contar desde donde empieza a asomar el tallo en el terreno, vamos a contar entre 2 y 4 nudos hacia arriba y ahí justo encima del tercero o cuarto nudo vamos a cortar con la piqueta, la tijera previamente desinfectada, ¿ok? No vayas a botar los tallos que vas a picar ahorita porque te voy a enseñar a reproducir la planta con esquejes, con estos tallos que cortamos y te voy a enseñar también ahora unas que tengo del año pasado que ya los había plantado, ¿vale? Entonces sencillamente vamos a contar los nodos, ok, voy a contar aquí 1, 2, 3, más o menos por acá por el cuarto voy a picar, ¿vale? No nos va a servir porque es muy chiquito, pero los que quedan sí. Cuento 1, 2, 3, 4, más o menos por acá y corto, ok. Guardamos estos tallos que los vamos a utilizar ahora para sacar esquejes de ellos y sigo 1, 2, 3, 4 más o menos por aquí.
Vale, así va quedando la planta, ok. Sé que te preocupas por el corte que hemos hecho, no te preocupes porque en pocas semanas vas a empezar a ver los nuevos retoños de las plantas y te vas a sentir orgulloso de lo que acabas de hacer y te vas a alegrar un montón, ok. De momento nos quedan los tallos así, vamos a hacerle un procedimiento con un poquito de canela para que no agarren hongos y seguimos con el resto del video. Ok, yo siempre tengo un poquito de canela molida de estas que venden en el supermercado porque la canela es un fungicida, entonces me sirve para muchas cosas con mis plantas. En este caso, la verdad es que no hace falta a esta planta echarle la canela porque ya la planta tiene un líquido de color blanco que parece leche que ella lo utiliza para recuperarse y cerrar las heridas que se le pueden hacer a la planta, ok. Entonces no sería indispensable la canela, pero si la tienes y la tienes por ahí a la mano, yo te recomiendo que le eches un poquito en cada uno de los cortes que hemos hecho para que no vaya a ocurrir de que tome hongo por ahí o algo por el estilo. Entonces le ponemos así un poquito de canela, no importa que caiga en la tierra, ok, en la tierra también le va a favorecer un poco la canela, así que sin problema. Intentamos tapar bien los cortes que hemos hecho con la canela, vale, y listo. Y ya aquí lo tenemos. Yo en este caso voy a terminar de llenar con un poquito más de tierra la maceta, ok, hacemos un pequeño riego y ya está. Ok, como puedes ver, ya está súper lista nuestra planta de Navidad para que empiece a crecer para el próximo año. Así que lo único que falta es rociarlo un poco con un atomizador, ok, para que con el agua, primero para darle humedad y también para que con el agua ella logre empezar a asentarse en este nuevo sustrato. Entonces le hacemos un riego así bastante abundante. Eso es. Y está listo. Ok, la vamos a colocar unos días en un lugar donde le pegue bastante luz, pero que no sea luz directa hasta que ella se asiente. Y después, a partir de ahí, vamos a tener que mantener la tierra siempre húmeda, pero no encharcada. Y vas a empezar a ver cómo salen los nuevos retoños. Hasta aquí va la parte del trasplante de la planta para poder recuperarla para el siguiente diciembre. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los tallos que hemos cortado de esta planta, que los queremos aprovechar para sacar unas nuevas plantas? Yo te quería mostrar estas dos plantas que ahora están pequeñitas, ¿ok? Son plantas que yo he sacado de esquejes de una planta de flor de Pascua que tenía hace exactamente un año, bueno, un poquito menos, hace como unos 11 meses, 10 meses, ¿ok? Que le hice el mismo procedimiento a la que te he mostrado hoy, le corté los tallos, esos tallos los usé como esquejes para nuevas plantas y salieron estas de acá, ¿ok? Evidentemente los tallos que tenía de la planta anterior eran bastante más pequeños que los de ahora y salieron prácticamente unas mini plantitas de flor de Pascua que he tenido este diciembre por acá y que bueno, que van viento en poco y que están creciendo súper fuertes y súper vigorosas, ¿ok? Entonces, si quieres saber cómo hacer esto, suscríbete al canal porque en el siguiente video que suba te voy a enseñar qué hacer con los esquejes que acabamos de cortar.